sacaríamos la bandera para hacer los honores en la bandera. Sí, esperamos, no se preocupe sin problema. No, déjeme decirle que hay un corte en Reforma. El director, ¿sí? 5 minutos. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. ¿Firmes? Ya. Acto seguido, entonamos nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tu cielo viva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Hay un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Procedemos a retirar a nuestra bandera nacional. Saludar. Ya. ¿O quieres hacerlo tú? ¿Sí? ¿Lo hacemos si quieres?
realizará el toque de 3 de Diana, que significa visión. Francisco El Urquizo agradece mucho el que hayan podido acudir en este día, 16 de diciembre, a este evento que es la proyección del documental Francisco El Urquizo, el novelista del soldado, realizado por el Tecnológico de San Pedro. Ahora, si gustan acompañarnos, por favor, al auditorio para poder iniciar con la presentación del documental.
documental. Vamos a iniciar con la proyección del documental y bueno, solamente para comentarles cómo es el programa, contamos con la presencia del director, el profesor Ricardo, con el cronista de San Pedro de las Colonias y terminando el documental, una pequeña charla que vamos a realizar con ustedes, por ahí un pequeño chisme literario que les tengo y bueno, y tenemos a los creadores del documental para poder hablar más a profundidad con ellos o preguntar lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Hello everyone. We present the documentary Francisco L. Urquizo, The Soldier's Novelist, narrated by students of Tec San Pedro. Francisco Luis Urquizo, The Soldier's Novelist. On April 6, 1969, one of the most important figures of the Mexican Revolution died in the military hospital in Mexico City. Major General Francisco Luis Urquizo Benavides. The Coahuilense revolutionary was born in the then Villa de San Pedro de las Colonias on June 21, 1891. His parents came to that town to dedicate themselves to agriculture, particularly to the planting of cotton. In the prosperous Villa, Urquizo lived the first years of his life and attended his first studies. Francisco Luis will continue with his studies in the city of Torreon and then in the Foreign Institute in Mexico City. Where he studies business, he constantly returns to San Pedro to help his father with the task of planting cotton, and it will be at the time when he will be interested in the political and democratizing proposals of Don Francisco I. Madero, who since 1893 was living in San Pedro and has started his political movement in the municipality. Francisco Urquizo joined one of the several democratic clubs founded by Madero's followers in San Pedro to oppose the dictatorship of Porfirio Díaz. His father, Francisco Urquizo Antunes, will pass away and the young man with the share of his family's land. Since then he stands out for being a great organizer of all things. Francisco Luis will also closely follow Madero's activities in San Pedro. He will support Madero's first campaign for the presidency of the Republic, and when Madero is imprisoned in 1910 in Monterrey, he will show his disagreement. Madero escaped from prison in San Luis Potosí and flees to San Antonio, Texas, where he promulgates the Plan of San Luis, with which he calls the Mexican people to rise up in arms against the dictator Porfirio Díaz on November 20, 1910. Francisco L. Urquizo, against his family's wishes, joined the Maderista Revolution as a private in February 1911 and participated in many battles during the first stage of the Mexican Revolution. Once dictator Porfirio Díaz is overthrown, the young civilly trained Urquizo will be the only revolutionary from Coahuila to be invited by President Madero to be part of Madero's presidential guard. Urquizo will be loyal to Madero all times. He will witness how Victoriano Huerta and others will conspire against the President of the Republic, and how they end up executing Mr. Madero with 2 shots in the head. Francisco Urquizo is taken prisoner, and once he is released, he resigns from the traitor army and flees to the north to join the revolutionaries of Coahuila, who took up arms against the usurper Victoriano Huerta. Once in the north of Coahuila, Urquizo places himself at the disposal of the maximum leader of the Constitucionalist Revolution, Venustiano Carranza, who entrusts him with the task of organizing the troops. In those days, he forms a brigade of soldiers specialized in preparing the battlefield and will accompany Carranza
in his fight against the usurper government of Victoriano Huerta. He will also organize a brigade called Supremos Poderes that will become Carranza's personal escort. At the side of the leader of the Mexican Revolution, he will participate in many battles, and in 1914 he will enter to Mexico City together with Venustiano Carranza and the other leaders. In 1915, after the Aguascalientes Convention, there was a break between Venustiano Carranza and the revolutionary chiefs Francisco Villa and Emiliano Zapata. Francisco Urquizo will remain loyal to Carranza, and once Carranza wins the Civil War, the already Brigadier General Francisco Urquizo will be in charge of reopening the military school of Aspirant and Heroic Military College. He will also be the military chief of several important zones of the country. Urquizo will be loyal to Carranza until the last day of the maximum chief life. When the time came for Carranza's presidential succession, he decided to follow the ideal of Francisco Madero, to have a civilian occupy the presidency of the Republic. But the military commanders, headed by Álvaro Obregón, opposed and took up arms. In those days, after the resignation of Federico Montes, General Francisco L. Urquizo occupies the position of general in charge of the office of the Secretary of War and Navy, and will remain in office until the assassination of Carranza. After Carranza was executed by General Rodolfo Herrero's troops, Francisco L. Urquizo and other Carranza loyalists were taken prisoner, accused of having killed Carranza and other crimes. In the case of Francisco Luis, his lawyer had a brilliant defense, and the general, already on leave from the army, was released and went to Europe, where for security reasons he would be exiled for several years. It was during this time that Urquizo began to develop his great talent as a writer. Once the government of Álvaro Obregón ended, General Urquizo is going to return to Mexico, and he is going to get a job in the Ministry of Finance. He's in chief of the fiscal office in Pachuca Hidalgo, and in that office he will modernize his operations, making it the best of its kind in the country. His model will be replicated from Mexico. During 12 years in Pachuca Hidalgo, he will create a literary group and a Masonic lodge. Political time changed in 1936. President Lázaro Cárdenas called several Maderista generals to the army. Among them, Francisco L. Urquizo, who was appointed military chief in the states of Nuevo León and Tamaulipas. These were times of war in the world, and to view Mexico's imminent entry into World War II, Urquizo was sent to the United States to study the way Yankee exercise was organized. When General Manuel Ávila Camacho takes office as President of the Republic, Francisco L. Urquizo is appointed Undersecretary of National Defense and will be entrusted by General Lázaro Cárdenas, who was the Secretary of Defense, to reorganize the Mexican army. When Mexico enters World War II on the side of the Allies, General Francisco L. Urquizo will be in charge of creating the obligatory military service and will be responsible for the creation of the 201 Air Squadron, with which Mexico will participate in World War II. At the end of 1944, General Lázaro Cárdenas will resign from the Secretary of National Defense, and his position will be occupied by General Francisco L. Urquizo for the second time in his life. General Urquizo will continue with the modernization of the Mexican Army for the second time in his life, as Secretary of National Defense. He will modernize the uniforms, equipment, weapons, and he will start with the creation of the Parachute Rifle Corps of our Air Force. Once the 6-year term of General Manuel Ávila Camacho ends, the next president, the civilian Miguel Alemán Valdés, will appoint General Francisco Urquizo as Director of the Department of Military Industry, where he will continue to serve the nation. At this stage of his life, General Urquizo will devote himself more fully to his literary work. Already in 1937, he had published his novel Tropa Vieja. He had also published the first surrealist novel of Latin America, El Tío Juan. Urquizo will be considered by literary critics
as one of the most important writers in Mexico. He published more than 40 books, and especially the novel Tropa Vieja, that is considered one of the best works of the stage of the so-called novel of the Mexican Revolution. Francisco L. Urquizo will also stand out as the creator of institutions. He promoted the creation of the Institute of Geography and History and the Institute for Revolutionary Studies. In 1967, the Senate of the Republic awarded him with the Belisario Dominguez Medal, one of the highest distinctions in the country. Urquizo was always a faithful servant of his country and always kept his hometown of San Pedro de las Colonias in his mind and heart. He is even the one who donated the statue of Francisco Madero that is in the main square of this town. A few years after his death, his remains were moved to the Rotonda de las Personas Ilustres, where people like him, who made great contributions to their country, rest. Ahora vamos a hacer una pequeña charla, una pequeña plática, pero antes de cualquier cosa quiero que agradezcamos a Juan Urquizo, hijo de General Urquizo, quien nos ha apoyado y organizado y ha estado encima de nosotros para que todo salga bien. Igualmente quiero que agradezcamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la directora de aquí también del Museo Casa de Carranza, que nos ha ayudado. Y por supuesto a Pati León también, que siempre nos está apoyando. Bueno, si me permiten, empiezo yo, ya saben, el burro por delante. Pero antes tengo que dar un poquito de preámbulo al respecto de lo que son los estudios literarios, primero que nada. Es complicado. ¿Por qué? Porque en el ambiente editorial es muy común que salen obras que ni siquiera van a llegar a las bibliotecas, van a quedarse solamente en el ambiente de la venta, se van a entregar a las escuelas, muchas veces no van a llegar siquiera a ser catalogadas. Entonces, para realizar una investigación literaria, una de las cuestiones interesantes es que deben seguirse pistas. A veces tenemos un informante y este informante es el que nos va a ir indicando el camino para llenarnos de polvo en librerías de viejo y en las bodegas, que a veces nos vamos a encontrar muchos ejemplares que ni siquiera
existen dentro de los registros y demás. Por otra parte, otra cuestión interesante es el tipo de autores que regularmente vamos a encontrar. Mariano Azuela va a comentar en su momento que existen estos dos tipos de autores principalmente. Aquellos autores que les interesa experimentar y hacer una obra de arte revolucionaria, aquella que solamente va a ser comprendida, asimilada y valorada por ciertas élites intelectuales, que son las que van a tener la educación necesaria como para poder digerirla principalmente. Y por otra parte, como decía Azuela, estaban autores como él, que después de haberse decepcionado mucho con esas élites, pues se da cuenta que lo que realmente le interesaba era ser leído, que sus historias fueran conocidas, que las personas tuvieran esta recopilación y todo este bagaje imaginativo, toda esta reinterpretación de la realidad y de la historia, y que la gran mayoría de los autores de la revolución pues pertenecían a este ciclo, ¿no? A este otro grupo. Y vamos a encontrar que justo el general Urquizo era uno de estos novelistas, uno de estos escritores, que tenemos en artículos no especializados en historia, sino crónicas. Tenemos más de 140. Artículos especializados de historia. La última cuenta la llevaba yo en 86 artículos distintos. Novelas, pues estamos hablando de que en realidad son 6, considerando algunos manuscritos y algunas que se publicaron por fascículos en distintas revistas. A ese respecto, sabemos que Tres de Diana, bueno, es esta obra recopilatoria, justamente sobre lo que fue la creación del Escuadrón 201. Fui soldado de Levita, es una obra revolucionaria, aunque muy disfrutable, su última novela. Pero principalmente vamos a encontrar Tropa Vieja. ¿Qué características tiene Tropa Vieja? Primero que nada, que hay dos versiones. Una versión muy mexicana, muy dentro de ese humor socarrón, ¿no?, de espiridión de su personaje, en la cual encontramos albures y encontramos nahuatlismos, expresiones en las cuales este personaje, que está hablando en primera persona de su historia en la revolución, lo que está buscando es no ofender al público, y al contrario, manejando ese humor negro tan mexicano, tratar de representar aquellas crueles realidades, pues de una manera más amigable para los receptores. Tenemos la segunda versión, la que publica Editorial Marte, la que publica La Sedena, que es una versión más cruda, más dura. Tiene otro tipo de lenguaje, tiene otro tipo de descripciones. Habrá quien diga más apegado a la realidad, habrá quien sencillamente comprenda que era una edición enfocada pues al ambiente militar, ¿no?, a un ambiente, no decir la palabra hostil, pero quizás un poco más estricto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estamos hablando de que esta edición va a aparecer aproximadamente en 1954, para publicarse justamente en la biblioteca del oficial mexicano. No preguntemos cómo, va a venir posteriormente la Revolución Cubana, y uno de estos ejemplares va a llegar a Cuba. Esta información yo la tengo por alguien que trabajó para el Instituto del Libro Cubano. Ellos fueron los que recibieron el ejemplar. Al general Urquizo no le interesaba mucho esta cuestión de las regalías y, estos reconocimientos, ¿no? Él lo que quería era que la gente leyera su obra. Por eso también la prensa va a publicar, ¿qué será? Aproximadamente tendremos unos 600,000 ejemplares de la prensa. Los populibros, esos pequeños libritos que uno encontraba en puestos de revistas. Se cree que la primera aparición de Tropa Vieja va a ser en una revista que se llamaba Mujeres y Deportes, y va a aparecer por fascículos. Entonces desde ahí nos damos una idea que lo que el general quería era que la gente lo leyera, que supiera de todas estas historias, que él no las vivió como tal, pero él las recopiló. Él conoció los testimonios de primera mano. Él no fue un soldado elevado en el ejército porfirista, pero va a conocer a muchos que sí lo fueron. En fin, la cuestión está que llega a Cuba esta novela, se va a imprimir en papel periódico, conocemos el ejemplar que está en la Facultad de Filosofía y Letras, de los pocos que todavía sobreviven. Pero de ahí viene lo interesante, porque Cuba en aquellos primeros tiempos de la Revolución Cubana tenía convenio cultural
con diferentes países del bloque comunista. A partir de estos convenios había un intercambio de autores y de textos, entre ellos de Jorge Aurelio Cardoso y de Samuel Feijó, cubanos, con Bulgaria. Entonces, dentro de este paquete de autores y de historias que van a Bulgaria para ser traducidos y pues igualmente dados en las escuelas públicas y para que lo leyeran los jóvenes y lo conociera la gente, va a ir Tropa Vieja, y Tropa Vieja va a tener mucho éxito. Bien lo dicen los narradores, los recopiladores de la novela de la Revolución Mexicana. Urquizo es muy mexicano, y justamente, ¿qué le gusta a los extranjeros? Pues conocer las particularidades de México. Entonces, esta versión de Tropa Vieja se va a publicar en búlgaro. Pero ahí no termina la cuestión, porque Bulgaria pues pertenecía al bloque comunista y tenía sus distintos convenios con otros países. Entonces, Tropa Vieja, la misma cuestión de que no había problemas por derechos de autor, se va a editar primero en Rumania, va a pasar al rumano, y del rumano se va a traducir al húngaro, y del húngaro se va a traducir al checo. Aguas, no sé si es cierto, esto es nada más un rumor. De aquellas animaciones tan famosas de los checoslovacos, se supone que hay una recopilación donde es mencionada Tropa Vieja, como esos autores de la revolución. Recordemos que para el bloque comunista solamente existía esta revolución en contra del poder establecido. Pero bueno, ¿de qué pasa a los checos? Pasa a los polacos, obviamente, pues estamos hablando de todo el bloque comunista. Pasa a aquella Alemania, el bloque de hierro. De qué pasa allá, llega a los soviéticos. De que los soviéticos también le editan en ruso, va a ser interesante que ahí va esa misma historia, pues ya traducida del ruso, que les costaba ahora traducirla al coreano. Está el tiempo de la guerra de Vietnam, bueno, acaban de liberarse, tenemos toda esta cuestión de convenios culturales y demás. Y de Corea pasa Tropa Vieja al vietnamita. Y del vietnamita posteriormente va a pasar al chino. Me parece que es chino mandarín. Repito, todo esto es una recopilación que más o menos he estado haciendo. Rumores, es muy difícil el tener todas estas pruebas físicas. Estaríamos hablando de ir a buscar a bibliotecas directamente allá, porque hasta por internet no todo se encuentra ya capturado. Y pues vamos, eran ejemplares igual que los de la prensa, ejemplares económicos. A lo mejor personas que tienen en su casa, y bueno, no están en la recopilación. Aparte de que sabemos todo lo que pasó después de la caída del bloque y todo el cambio, y santo mitote que se armó. Entonces, bueno, estamos haciendo una somera cuenta, ¿no? Un estimado de que, hago otro paréntesis, hace unos años, todavía no llegamos a 10, creo que fue en el 2006-2007, se hizo un gran festejo porque se había llegado al 1.000.000 de ejemplares de 100 años de soledad. Aproximadamente hace 2 o 3 años se hizo un conteo de cuántos ejemplares había de los de Abajo de Azuela. Están entre el 1.050.000 ejemplares impresos. De Tropa Vieja, cuando hacemos todo el conteo, sobre todo con estas versiones y traducciones a otros idiomas, de todo lo que era el bloque comunista, estamos hablando de más de 2 millones de ejemplares. Ese era el pequeño chisme que quería comentarles. Está todavía versión chisme. No tengo los pelos de la burra en la mano, no tengo los ejemplares. Aparte necesito a alguien que sepa hablar vietnamita para saber pues qué es eso, ¿no? Pero bueno, eso sería por mi parte. Ahora dejo aquí a las personas que vinieron encargadas de nuestro documento. Sí, buenas tardes. Yo soy Luis Martín Tavares Gutiérrez, soy el cronista municipal de San Pedro de las Colonias, que es una población que a muchos no les ha de sonar, pero es el pueblo donde Francisco I. Madero va a iniciar su movimiento político democratizador. La Revolución Mexicana tiene una particularidad. Yo oía antier en la Feria del Libro, que está ahí en la Alameda, estaba el caricaturista Alfisbón, y él comentaba que la Revolución Maderista, cuando empieza a hablar acerca de la caricatura, con las caricaturas en contra de Madero, él decía que la Revolución Mexicana tenía, refiriéndose en concreto a la Revolución Maderista, tenía su antecedente en el movimiento anarcosindicalista de los Flores Magón y en algunos otros,
y que lo planteaban como, él lo planteaba en ese momento como que la revolución maderista era la continuación de esa lucha social. Y desde mi punto de vista no es así, porque recordemos que el movimiento magonista es un movimiento anarcosindicalista, dijéramos hoy de extrema izquierda, cuando todavía apenas estaba perfilando el movimiento. El primer levantamiento de los sinarquistas, de los anarquistas en Coahuila, va a ser en 1904, en Las Vacas, hoy Ciudad Acuña. Luego en el 1906 hay otro levantamiento en Viesca, un municipio cercano a San Pedro. Pero creo que ahí ellos hacen una interpretación muy marxista-leninista del materialismo dialéctico de la historia nacional, pero si nos vamos al estudio profundo de lo que fue el maderismo, Madero era un liberal demócrata, que inclusive llega a financiar y a patrocinar Regeneración, llega a tener contacto con los Flores Magón. ¿Por qué? Porque a Madero le surgen las ansias políticas, independientemente si fue por los espíritus, si fue porque era masón, si fue por... puede haber muchas interpretaciones. Pero Madero plantea ya desde principios de 1904 la necesidad de un cambio social, y empieza a promover un movimiento democratizador de corte liberal, demócrata. La diferencia era en que los anarquistas querían un cambio en las estructuras sociales, querían destruir el Estado capitalista por una dictadura del proletariado ya de la izquierda, ya eso era lo que planteaba. Y Madero, en su proyecto político que plantea en la sucesión presidencial, él aspira a que México sea un país demócrata liberal, donde haya libertad de empresa, donde haya libertad de pensamiento, donde haya respeto al Estado de Derecho y obviamente lo del sufragio efectivo, no reelección. Entonces estamos hablando de que la revolución maderista es un movimiento distinto, y desde ese punto de vista, valga la redundancia, desde mi punto de vista, no podemos decir que la revolución maderista es la continuación del movimiento magonista. Sí tienen en común dos cosas. Primero, quitar a Porfirio Díaz. Segundo, quitar los gobiernos militares. Sí, pero ya los magonistas proponían llegar a establecer un régimen anarquista que va a ser el antecedente de la dictadura del proletariado y de todas las corrientes socialistas que prevalecieron en aquel tiempo. Madero tenía el enfoque liberal demócrata. Así es que no podemos, desde mi punto de vista, no podemos decir que el movimiento magonista es antecedente directo de la revolución maderista, porque proponen cosas distintas. Y desde ese punto de vista, Urquizo en San Pedro, vale la sucesión presidencial. San Pedro de las Colonias es un municipio, estamos cumpliendo 150 años como municipio. Ahí llega a vivir Francisco de Madero en 1893, 2 años después de que naciera el general Urquizo, y va a convivir con ellos y va a conocer a los clubes demócratas. Yo no tengo todos los elementos, pero como dicen los abogados, supongo sin conceder, que pudo haber pertenecido inclusive a alguno de los 4 clubes demócratas que funda Madero en San Pedro, y se va a unir, como comentábamos, al movimiento maderista en 1911. Entonces, desde ese punto de vista, yo en lo particular he estado estudiando Urquizo. San Pedro es un pueblo chico que a nosotros nos pone en el mapa de la historia Madero, y junto con Madero van a surgir en San Pedro personajes como Urquizo, que va a ser un personaje sumamente interesante y que lo podemos abordar de diferentes formas, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista histórico. Entonces a mí me nació, yo soy reportero de oficio, de oficio soy reportero, yo tengo trabajando en medios 27 años, y cuando se abre un canal de cable en mi municipio hasta el 2004, para venir al centenario de la sucesión presidencial, a mí se me ocurrió hacer un documental, porque ahora resulta que todo el mundo habla de la sucesión presidencial, pero muchos no lo han leído.
Y yo me recuerdo algunos discursos, un exgobernador, de cuyo nombre no me quiero acordar, de Coahuila, dijo en un discurso que en el libro Madero llamaba a los próceres de Coahuila y que ahí en San Pedro Madero había hecho. Yo dije, pues yo creo que él leyó otra versión, ¿verdad?, de la asesoría presidencial, que es un ensayo que habla de otras cosas. Entonces yo dije, vamos a hacer un documental, y a partir de ahí empezamos a trabajar un poquito más sobre la revolución. Y uno de los principales personajes de los que nos vamos a ocupar en San Pedro es Urquizo. Porque Urquizo nace en San Pedro, porque Urquizo tiene mucha relación con la gente de San Pedro, nunca olvidó a su pueblo. Tropa Vieja, su escenario es San Pedro, su escenario inicial. Desde el punto de vista literario, ese golpe de entrada de mi compadre Celedonio, uno de los mejores chicharroneros, algo así de la comarca, me recuerda mucho a García Márquez cuando escribe, estando frente al paredón de fusilamiento, el coronel Aureliano, porque ahí Urquizo cumple en esa novela la máxima de que la primera novela, la novela te debe pegar desde el principio, como el ciclo de las luces de Carpenter, donde habla del navío aquel donde va llegando a las Antillas, y que lleva el navío, la modernidad, la guillotina, el terror francés, etc. O sea, cumple con esos elementos. Entonces yo empiezo a abordar a Urquizo, he tenido el gusto de estar aquí en otras ocasiones, presentando algunos de los otros trabajos que hemos hecho. Y con el paso de los años, en San Pedro se va a instalar un instituto tecnológico, tiene 15 años ahí. Yo, por lo regular, cada año doy un ciclo de conferencias cumpliendo con la sagrada obligación, para justificar los viáticos del cronista en Coahuila, de dar conferencias, pláticas sobre los personajes históricos de San Pedro. Nuestro personaje, nuestro héroe local, pues es Madero. Y junto con Madero va Urquizo, y van los generales originarios de San Pedro, y va la batalla del 14, y va el reparto agrario en el 36, etc. San Pedro es un pueblo muy rico en historia. Desgraciadamente, en la historiografía nacional, cuando se habla de San Pedro, ustedes se abren la biblioteca de la británica, cuando pone Revolución Mexicana, y nada más dice Francisco Madero escribió en San Pedro de las Colonias, el libro La Sucesión Presidencial. No, Madero hizo muchas cosas en San Pedro. Sembró algodón, pero también sembró ideas liberales, demócratas. Madero va a ser iniciado en los ritos masónicos en San Pedro. Madero, independientemente, y hablando del espiritismo de Madero, me quedé pensando el otro día, oyendo a Alejandro Rosas al hablar del espiritismo, qué casualidad que Madero hablaba con puros espíritus liberales. Nunca habló con bueno, hablaba, una vez se le apareció San Ignacio de Loyola, que lo regañó porque usaba el nombre de Ignacio porque era Francisco Ignacio Madero, y lo regaña, y él empieza a usar otros seudónimos, entre ellos el de Indalecio. Por eso hay muchos que dicen que es Indalecio, pero no es Indalecio, es Ignacio. Pues total, pero las pláticas políticas siempre son con demócratas, son con liberales y con masones. Es una cosa que yo le decía a Alejandro Rosas, oye, ¿tú qué lo haces leer? Bueno, yo leí las cartas espíritas de los diarios de Madero y algunas otras cosas que se han escrito de él, pero nunca habló con un conservador, nunca habló con Lucas Alamán, ni con, no sé, o sea, ni con Iturbide, no, habló supuestamente con Morelos, con Juárez, con su hermano, etcétera. Bueno, independientemente de que lo haya inspirado él, va a iniciar ese movimiento en San Pedro, y uno de los que se va a unir va a ser el joven Urquizo, quien sin ninguna necesidad económica y va a participar en la fase maderista. Entonces yo voy y presento una serie de trabajos cada año, nos vamos con el calendario cívico nacional y local, y voy y doy una plática al tecnológico con el contador, ya tengo como unos 10 años yendo ahí también con ellos, y el año pasado, de vista que este año se iban a celebrar los 150 años del nacimiento de Madero, hicimos una versión de Madero en San Pedro de las Colonias en inglés, que también está en YouTube, ahí lo pueden ver, lo presentamos con mucho éxito. Y platicando con Ricardo, me dice, oye, ¿por qué no hacemos uno de Urquizo? Porque la idea fue de él, no fue mía. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos una versión en inglés? Ellos están con Cambridge, ellos pertenecen a la división de idiomas de Cambridge, están certificados por Cambridge, él es
él es el director de la Academia de Inglés en el Tecnológico, y me dice, ¿por qué no hacemos primero Madero en inglés? Y luego me dice, oye, ¿y por qué no hacemos Urquizo? Se lo propusimos al director otra vez y lo hicimos. El Madero en inglés lo hicimos con un editor, pero este trabajo lo hicieron netamente ellos. Yo nada más hice el guión, lo traté de compactar lo mayor que se pueda, porque de Urquizo podemos aventarnos una serie o con 3 o 4 temporadas, ahora que están de moda, pero tratamos de lo básico de Urquizo. Entonces el trabajo lo hicieron ellos, la edición lo hicieron ellos, yo les pasé algunas fotos, ellos consiguieron otras, y la verdad ellos lo hicieron. Se lo comento yo a Juan Manuel, a Julio César, y surge la idea de venir a presentarlo, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué en inglés? Porque ellos están con Cambridge, el de Madero y se está compartiendo en muchas universidades, han recibido respuestas, ha salido como nota nacional en un canal de televisión aquí, etcétera, y la idea es eso, divulgar la historia y de personajes como Urquizo, porque Urquizo, como dice el maestro Elías, lo podemos abordar, él tiene un trabajo muy bueno que se llama Urquizo abordado desde 15 puntos de vista, lo podemos abordar de muchas formas, y nosotros, sanpetrinos, pueblerinos, orgullosos de nuestro pueblo, pues presumimos a Urquizo como uno de los personajes más importantes que hay en Coahuila. Inclusive algunos historiadores, el gobernador Rubén Moreira lo llamó el sanpetrino universal. El gobierno del estado me publicó una plaquetita, me habían dicho que un libro y al último publicaba una plaqueta que se llama así, Francisco L. Urquizo, el sanpetrino universal. Y la verdad le queda, porque lo que dice Julio César ahorita de la edición, imagínense, de allá del rancho de San Pedro, nacido de ascendencia orgullosamente vasco, liberal, demócrata, ahora traducido hasta el chino, ¿verdad? Y lleva no solamente el contenido de la novela, lleva los paisajes de San Pedro, lleva el recorrido que hace desde donde es aprendido. Los que no lo han leído lo pueden leer en la Biblioteca Universal Cervantes, googleenle, y ahí viene la novela Tropa Vieja, y viene también La Ciudadela quedó atrás, me parece. Están 2 o 3 obras del general, que creo que vale la pena estudiarlo y vale la pena difundirlo. Para nosotros como sanpetrinos, pues es un motivo de orgullo, la verdad, que un personaje como él. Miren qué tan importante será Urquizo para la comarca lagunera, para el estado de Coahuila, que en el año 2010, cuando se celebró el centenario de la Revolución Mexicana, en la ciudad de Torreón, un casi paisano, el maestro Rodolfo Esparza, entonces director, casi paisano porque él nació en Torreón, sus papás son de San Pedro, entonces paisano lagunero, organizó un coloquio sobre la Revolución Mexicana en la comarca lagunera y tomó a Urquizo como personaje central, porque en Torreón no hay un personaje con la importancia histórica como revolucionario, como militar, como escritor, como Urquizo. En Torreón, que es la metrópolis regional, por así decirlo, de la laguna, van a tomar a un sanpetrino. Y Urquizo fue el tema central de ese coloquio, ¿verdad, don Juan Manuel? En ese coloquio. Entonces, para nosotros es importante difundir la imagen del general Urquizo. Yo le agradezco a don Juan Manuel, a la directora del Museo Casa Carranza, también porque creo que es importante, y como decía ahorita el conferencista anterior, la historia se está reescribiendo y cada vez, entre más bueno, yo casi en broma, pidiendo disculpas a don Juan Manuel, Urquizo es como la sábila, cada vez se le descubren nuevas propiedades y nuevas cualidades, en serio. Y se le van a seguir descubriendo, y hay jóvenes que ahorita están haciendo tesis, y hay jóvenes que están descubriéndolo, y creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y más que yo le agradezco a la directora del Museo Casa de Carranza que nos permita presentarlo aquí, porque Urquizo fue el más carrancista de todos los carrancistas. A Carranza lo van a matar con la ropa interior de Urquizo. Y no es chiste, aquí está la muestra en el museo, maestra. Entonces, para nosotros Urquizo, para nosotros como sanpetrinos, como laguneros, como coahuilenses, es un orgullo presentar Urquizo, hablar de Urquizo.
¿verdad? Yo cuando me suelto hablando me dicen 5 minutos y ya cuando acuerdo ya me pasan la media hora. Pero bueno, la verdad, a nosotros nos gusta mucho hablar de nuestro pueblo y de nuestros personajes. Y al hablar de Urquizo hablamos de San Pedro, hablamos de Coahuila, hablamos de México, hablamos del carrancismo, hablamos del maderismo, hablamos de muchas cosas que creo que son importantes, que debemos retomar y valorar más en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de la globalización. También ese fue uno de los motivos que me dijo Ricardo, hay que hacerlo en inglés. Vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Y mucha gente, yo les aseguro que mucha gente que no sabe quién era Urquizo va a saber a través de la versión en inglés quién es el general de Urquizo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, ¿no? A todos ustedes por estar aquí este día, por tomarse el tiempo de estar aquí en este tan importante evento. Mi nombre es Ricardo Martínez García y como ya lo comentaron mis compañeros, soy el coordinador de lengua extranjera del Tecnológico San Pedro. ¿Por qué hacer un documental en inglés acerca de la revolución? De un revolucionario. Porque es un sanpetrino. Porque si algo tenemos nosotros es que queremos nosotros mucho a nuestra ciudad, ¿no? Nos da mucho orgullo cuando vamos a otros lados y hablan y conocen acerca, no solamente de San Pedro, de Coahuila, de México, en el extranjero. He tenido la oportunidad de estar en otros países y es un orgullo cuando hablan de personajes ilustres que tenemos, de cantantes, de deportistas, de militares. Es un orgullo, nos tienen a nosotros arriba. ¿Y por qué es tan importante que ustedes sepan la historia? Y digo ustedes los jóvenes, porque ustedes son el futuro, son el presente y van a ser el futuro de México. Y ustedes en algún momento van a estar trabajando en México o en el extranjero. Y quien no conoce su historia, pues imagínate. ¿Y por qué en inglés? Porque inglés es el idioma, si no es el más hablado, porque es el chino mandarín, pero sí es el más conocido en todo el mundo. Es el idioma de los negocios, donde te ponen más atención. Las universidades en México, en cualquier parte de México, los muchachos no se pueden titular si no tienen cierto nivel de inglés. Vivimos en un mundo, lo acaban de comentar, globalizado, ¿sí? ¿Qué queremos? Sobresalir. Vivimos en uno de los mejores países del mundo, rico en historia, con gente muy preparada. ¿Qué es lo que queremos? Que ustedes se interesen y se sientan orgullosos de nuestra historia. Que digan, yo soy mexicano y en México pasó esto y esto. Tanto así que personajes de la historia mundial como Napoleón, como otros personajes de la historia, sabían de los mexicanos. Entonces eso es un orgullo para nosotros. Ahorita en el tecnológico, en la ciudad de nosotros tenemos 4 carreras, 4 ingenierías. Pero el tecnológico de San Pedro sabe que que este mundo globalizado es indispensable el saber inglés, no solamente acabar tu carrera. Y por eso estamos comprometidos en formar líderes bilingües. ¿Por qué la historia de Francisco Luis Urquizo? Bueno, porque lo platiqué con mi paisano, porque es un referente, porque nos sentimos muy orgullosos del general, pero no nada más de él, de muchos personajes. Próximamente no lo mencionó, aquí está la directora del museo, ojalá y nos invite porque el próximo es Madero, o el Urquizo carrancista. El de Carranza, sobre Carranza. No solamente vamos a hacer de esos. ¿Y por qué documentales, muchachos? ¿Por qué documentales? Duró 11 minutos, el pasado duró 15 y estamos en un rango entre 10, 17 minutos. Porque lo moderno es TikTok, son las redes sociales. Es lo más rápido que ustedes puedan ver, lo que ustedes puedan tener, lo que les interese, que sea interesante, ¿no? Y aparte de interesante, que lo presuman a donde quiera que vayan. Ustedes tienen el privilegio de vivir aquí en la Ciudad de México, donde hay muchos personajes o muchas personas de otros países, colombianos, americanos, dominicanos, españoles. Entonces, ellos a veces se interesan más en conocer nuestra historia, ¿sí? Y qué padre sería
el nosotros presumirles y decirles nuestra historia, que la conocemos y que nos sentimos orgullosos. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? Gracias. Vaya, ahí los niños, quiero ahí veo muchas becas donde podemos estudiar y abordar a Urquizo. Este documental se basa más en su biografía y recordemos que la razón por la que el general Urquizo está en la rotonda de las personas ilustres es por su obra literaria que trasciende nuestras fronteras y nuestros tiempos. Entonces, yo creo que existe la posibilidad también de hacer un documental y también en inglés. Esto es estupendo, que se abre a todo el mundo, como lo decías, sobre las virtudes literarias por las que Urquizo es conocido en todas partes y será conocido. Si tú lo preguntas, yo he hecho esto de preguntarle a militares jóvenes, no conocen la historia de Francisco Urquizo, pero si tú vas a cualquier facultad de humanidades, conocen a Francisco Urquizo. Y de hecho, en muchas secundarias, en muchas bachilleratos, también es leído Urquizo. Entonces, ahí está una buena oportunidad. Sí, de hecho, si recuerdas, Elías, aquí presentamos Urquizo literario, que ustedes me ayudaron a hacer, tanto Julio César como tú, ¿verdad? Y pues también podríamos, a manera de sugerencia, hablar desde el punto de vista literario, porque como te digo, Urquizo lo podemos abordar de muchas facetas, de muchos puntos de vista, sin lugar a dudas, y en diferentes épocas, sin lugar a dudas, vale la pena. Y creo que falta mucho que rescatar. Yo le quiero retomar, no sé, probablemente el año que entra, tratar de rescatar los audios que hay en el INER de las entrevistas que hizo el general con revolucionarios, que es una faceta poco conocida del general, y ahí están esos audios, ¿verdad? Yo le comentaba, ojalá el maestro Ávila, actual director, podríamos ponerlo en contacto y rescatar esos audios, porque vamos a conocer la Revolución Mexicana por sus personajes. Y ha de ser sumamente interesante rescatar ese punto de vista. Ahorita platicábamos con el maestro que nos antecedió sobre los artículos que escribió también en el Universal. También era columnista. También, o sea, es como les digo, disculpen el símil, ¿verdad? Pero es como las águilas, le vamos allá todos los días a alguna propiedad, sin lugar a dudas, al general. Yo me he enfocado mucho también en la historia de México y sí hay bastante libros sobre la Revolución Mexicana. Me gustaría saber en esencia de qué trata el libro, porque los libros que he leído de la Revolución sí mencionan en general, desde México Negro, desde México Oro, John Kenneth, desde México Insurgente de John Reed, inclusive, y otros tantos más que no me alcanza porque he leído a varios, pero sí me gustaría saber en esencia de qué trata este libro o de qué experiencias habla sobre la revolución, porque en un dado momento el general pues se aparta, ¿no? se aleja de México. ¿Y qué sucede en ese entonces, no? ¿Qué pasa en ese entonces? Y sí me gustaría saber
más acerca de ello y pues dónde venden el libro. Entonces que lo puedan Tropa Vieja es un recorrido por la etapa maderista de la revolución. De toda la primera parte, pareciera que estamos viendo México bárbaro, pero en Coahuila. El hombre elevado, enganchado al ejército con una falsa, todo lo que se vive ahí dentro de aquel organismo militar porfirista, corrupto, a donde tenían a los hombres trabajando, ¿no?, en las haciendas, ahí los rentaba el coronel, vamos, para aprovechar el negocio, las armas viejas y usar, todo lo que van a ser las primeras victorias maderistas, todos estos enfrentamientos con aquellos rebeldes que ya estaban hasta el gorro, ¿no?, sobre todo en la zona norte del país, realmente es eso. Posteriormente va a venir el triunfo de la revolución y como mismo Espiridión, el personaje lo dice, pues si ya había triunfado la revolución, ya nosotros nos tenían que haber soltado. ¿Y cuál? Les agarraron más. Se va a hacer este ejército federal de hombres levados el fuerte de lo que va a ser el maderismo. ¿Y en qué va a terminar? Le cortaron la cabeza a la serpiente, pero pues quedó todo el cuerpo al final. Entonces, los demás que sigue viviendo este personaje después de la masacre de chinos de Torreón, después de aquella toda, esa última parte de lo que fue el porfirismo, pues va a ser la traición de toda esta cúpula política, todo lo que pasaba socialmente en contra de Madero, que va a terminar en la escena trágica, pasando por la rebelión del sobrino del tío, de Félix Díaz, de allá de Veracruz. ¿De qué trata la novela? Es una visión, yo siempre digo que es humor negro, es humor negro. Al final, como dicen, cuando uno ya supera un problema se puede reír de él. No me atrevo a creer que el general pues ya había pasado por toda aquella criba de sentimientos de todo lo que vivió cuando siendo un jovencito, pues no tenía ni 20 años cuando se une la revolución. Y desde ahí se sigue. Y posteriormente van a matar pues, al líder que era Madero y se va a integrar a Carranza. Y después de haber realizado todas estas reflexiones que va a ser esta novela, yo me atrevo a creer que lo que estamos viendo allí es la vida reflejada, la historia, pero no la historia como datos, ni la historia desde la perspectiva del historiador, que tengo esta ideología y quiero moverla hacia este lado, quiero que tenga esta tendencia, esta vertiente, sino visto desde la perspectiva de los que estuvieron ahí, de los que recibieron las balas, de los que tuvieron que mandarlas, de los que vivieron el hambre y les tocó estar bajo el sol en el desierto. Es algo más humano. De hecho, Elías, justamente su estudio es Urquizo humanista, refiriéndose a esa cuestión. Ahora, Tropa Vieja, pues sí, en México fácil tenemos más de 1 millón de ejemplares. En todos lados, en cualquier librería vamos a encontrar, sobre todo de las de viejo, 20 pesos más o menos, ¿no? Los libritos de la prensa, de Tropa Vieja, anda mi versión también por allí en internet. Y está, sí, está esa. Y está la versión gratuita de la Biblioteca Cervantes también, por internet. Y prácticamente no hay biblioteca que no cuente con sus distintos ejemplares de Tropa Vieja, de una versión, de la otra o de las dos juntas. O sea, sí, anda rodando. El problema con el general Urquizo es que era norteño y le gustaba decir verdades. Por ahí empezamos. Y luego, para acabarla de molar, carrancista. Entonces tenemos que para lo que fue la posterior política del PNR-PRI, pues bueno, Carranza, pues ya sabemos para dónde iba, porque, pues ¿cómo que Zapata? La voz. Entonces ya todo lo que sea que huela carrancista, no solamente el general Urquizo, a varios otros personajes vamos a tener por allí enterrados, junto con la memoria de Carranza. Muy bien, gracias. Sí, y la verdad, ¿dónde conseguí lo que dice César? Mira, yo vengo 3 o 4, bueno, no venía desde el año pasado, pero por lo regular vengo 2 o 3 veces al año a hacer tanto consultas como a eventos, casi todos relacionados con el general Urquizo. Yo he visitado en la Ciudad de México como unas 40 librerías de viejo, por Donceles, allá por Miguel Ángel de Quevedo, inclusive ahorita en la Feria del Libro, aquí a un lado, estaba un ejemplar en uno de los stands, y en todas las librerías de viejo hay un ejemplar. Por lo que dice Julio César, yo creo que son más de 1 millón.
El último ejemplar, uno de los recientes que más compré, es una edición del 92 y decía 32 edición, o sea, era la 32ª edición. Las primeras ediciones fueron más de 100, oficialmente de 100,000 ejemplares. Perdido cuando menos las 10 primeras ediciones habrán sido de 100,000, estamos hablando de 1,000,000. Urquizo es uno de los escritores mexicanos más leídos y tiene una obra muy vasta. Por ejemplo, está El Tío Juan, que es la primera novela de ciencia ficción que se escribe, ciencia ficción, surrealismo, etcétera, que se escribe en México, que en 1927 en Latinoamérica la consideran los eruditos argentinos, chilenos, como la primera novela de ciencia ficción surrealista. Es un tema fascinante, o sea, se trata de un chavo que está contando que él tuvo un tío que era un genio, que había descubierto que con una pastilla que te tomaras tenías para vivir toda la vida, que se convertía en gigante. En ese tiempo estaba que los países veníamos de la triple entente contra los aliados, etcétera, que el tío Juan se tomaba otra pastilla y se convertía en un gigante y acababa con los ejércitos. Y luego, bueno, ya les estoy vendiendo todo el cuento, pero es mucho más, pero es muy difícil de conseguir. El gobierno de Coahuila tiene una edición, parece que digital, porque se reeditó en Coahuila hace 2 o 3 años en el gobierno de Rubén Moreira, a iniciativa de que yo hablé de ella, le mandé una copia que tenía y la publicó. Y es más, inclusive es un adelantado de la tecnología, porque el tío Juan, cuando se convertía en gigante, tenía un aparatito que se ponía en la oreja y con él o sea, haz de cuenta el celular. Hagan de cuenta el celular, el sobrino se comunicaba con el gigante o con el tío Juan a través de ese micrófono. O sea, imagínense, en 1927, estamos hablando que en Chile estaba Huidobro escribiendo del surrealismo, etcétera, y Urquizo estaba escribiendo en México el tío Juan. O sea, es un escritor muy interesante desde el punto de vista militar, que también es un lado que a veces no lo valoramos, no lo estudiamos mucho. Yo hice también un trabajo Urquizo militar. Él escribe mucho sobre las ordenanzas del ejército, escribe sobre la disciplina, reglamentos, etc. Escribe, o sea, como les digo, se puede abordar de muchas cosas y en cualquier librería de viejo. Yo le digo, yo he visitado más de 40 y preguntando por otros títulos y nomás tengo Tropa Vieja, es lo que tengo. Y de todos modos lo compro porque se lo llevo a los paisanos, a varios. Inclusive Rubén Moreira dice que lo leyó cuando tenía 16, 17 años y que tenía mucho que no lo había vuelto a leer. Y en una de esas le llevé uno de esos ejemplares y ahí fue donde le hablé del tío Juan y todo eso. Y es un personaje muy interesante desde el punto de vista. Él inclusive en la Secretaría de Hacienda, él reorganiza lo que es la estructura de en ese tiempo le llamaban oficinas del timbre, recaudadoras de impuestos, aquí en Pachuca, y en Pachuca va a fundar un club literario, y en Pachuca va a fundar una logia masónica, y o sea, es un personaje increíble, que pues, no sé, ojalá algún día alguna casa productora, ya sea Amazon, ya sea Netflix, a alguien se les ocurra abordarlo, porque pues, es un personaje que lo puedes ver desde muchos puntos de vista. Y aparte metiendo mi cuchara, Urquizo, después de que los que mataron a Carranza le echan la culpa a la escolta que lo estaba cuidando de haberlo matado, y va a dar a Lecumberri y todo, bueno, se exilia del país, va para Europa. Estamos hablando de la Europa de los años 20. Estamos hablando de aquella Europa del Montparnasse, con Hemingway, Miller, todos aquellos grandes autores van a tener contacto con Urquizo. Pensemos un poquito la figura de Altamirano. ¿Qué pasó con Altamirano? Sabemos que era militar, revolucionario de aquí de México, el autor. Llega a Francia y entabla la amistad con Víctor Hugo, y para Víctor Hugo es el descubrimiento. Exótico, grandote, moreno, oaxaqueño, escritor, poeta y aparte revolucionario con las armas en las manos. El mismo fenómeno pasó con el general Urquizo en aquel país. Los contactos, toda esta situación de intercambio intelectual, artístico, pues lo tenemos justamente en sus libros de viaje, ¿no?
París en los años 20, toda esta situación en la cual él está hablando de esta reconstrucción que tiene Europa después de la Primera Guerra, pero de repente, caramba, ya me mencionó a Picasso, caramba, ya me mencionó un loco que se llama Dalí, caramba, ya me... Espérame, ¿con quiénes se juntaba este hombre? Los toros. Sí, estamos hablando de otros niveles intelectuales. Vamos, la misma película de Metrópolis, si yo no mal recuerdo, pertenece como a aquel mismo cierto grupo de vanguardia intelectual. Entonces, bueno, toda esta situación de Urquizo tiene mucho que ver con esa cuestión. Y por otra parte, bueno, las ediciones, a mí me encanta porque editorial pequeña que necesita un caballito de batalla para vender, ¿no? Porque hay que pagar el papel, el impresor, ahora sí que el corrector, ¿no? Imprimimos Tropa Vieja. Y eso, ven, Factoría, la última es del 19, si no me equivoco. La última edición sacaron como 30,000 ejemplares, una cosa por el estilo. Y de ahí todavía sigue existiendo esa editorial gracias a esos recursos. Pues bueno, entonces, ¿hay algo más que les gustaría comentar, preguntar? Nada. Bueno, entonces tenemos el gusto de invitarlos, por favor, a tomar un vino de honor. Gracias. Y si me permiten, le doy